Fui a la boda de mi hijastra. En la entrada, mi esposa me detuvo: no estás en la lista. Debe haber un error. 200 personas me estaban mirando. Simplemente dije: está bien. Volví a casa y llamé a mi abogado. Al día siguiente, recibieron. Mi nombre es Arturo Morales, y descubrí lo que se siente ser borrado justo enfrente de 200 personas. El órgano crecía en volumen detrás de las puertas de la iglesia cuando mi esposa me agarró de la manga y siseó: Arturo, no estás en la lista. El portapapeles del acomodador no tembló. Mis manos sí. La gente se giró, con las cabezas inclinadas. Toda una multitud me miró como si hubiera manchado de lodo una alfombra limpia. Sonreí de todos modos. Está bien, dije. Y luego me fui a casa y llamé a mi abogado. Les contaré cómo un hombre que pasó 14 años asegurando la comodidad de todos los demás aprendió a dejar de rogar por un asiento en su propia mesa. Era sábado, a finales de mayo, una de esas mañanas de Jalisco en las que el cielo se ve pulido, como si alguien lo hubiera fregado para una boda. Llevaba despierto desde las 5 de la mañana. Vieja costumbre, incluso semi-retirado, mi cuerpo todavía se despierta como si hubiera una obra esperándolo. En mi cocina en Guadalajara, la cafetera gorgoteaba y chasqueaba, llenando la casa con ese olor oscuro y amargo que se siente como un apretón de manos. Estaba de pie junto a la encimera, tirando de mi corbata como si fuera un nudo terco en un conducto de ventilación. Diana había estado flotando por la casa toda la semana como un colibrí, ocupada, estresada y de alguna manera logrando que pareciera elegante. El gran día de Sofía, no paraba de decir. ¿Puedes creerlo? Nuestra niña se casa. Nuestra niña, Sofía Cárdenas, era mi hijastra. Entré en su vida cuando tenía 11 años, con 2 dientes frontales demasiado grandes para su boca y un resentimiento del tamaño de un silo de maíz. Diana y yo llevábamos casados 14 años, y yo había estado allí para los aparatos de ortodoncia, las clases de conducir y las fotos de la graduación. Y la noche que llamó llorando porque su primer novio la dejó antes de la fiesta de bienvenida. Yo no era su padre biológico. Lo sabía. Nunca intenté fingir lo contrario. Pero yo era el hombre que apareció cuando se reventó una llanta en la autopista Guadalajara-Colima. Yo era el hombre que se sentó en la sala de espera cuando le quitaron las muelas del juicio. Yo era el hombre que entregó un cheque para la universidad cuando Diana dijo: Arturo, significaría todo para mí. Así que, cuando Diana me dijo que teníamos que estar en la parroquia de San Marcos a las 10 en punto, yo estaba listo a las 9. Había sacado mi viejo traje del armario, el que usé en el funeral de mi madre y en la boda de un primo en Michoacán. Todavía olía ligeramente a cedro y a los químicos de la tintorería. Mis manos se veían extrañas contra esa tela impecable, nudillos ásperos y gruesos, uñas que nunca se mantenían perfectamente limpias sin importar cuánta pasta desengrasante usara. Eso es lo que pasa por trabajar en climatización durante 35 años. Puedes frotar y siempre queda un poco del trabajo bajo tu piel. Solía estar orgulloso de eso. Todavía lo estoy, la mayoría de los días. Diana bajó las escaleras con un vestido azul suave, el pelo recogido con esmero, los pendientes capturando la luz de la mañana. Se veía hermosa, la verdad. Siempre lo hacía cuando quería. Se miró en el espejo del pasillo y luego me echó un vistazo. «Te ves bien», dijo, y sonó como si lo dijera en serio. «Sí». Alisé mi solapa. Me siento como un niño con el traje de su padre. Ella se rió, un sonido rápido y corto. «Oh, Arturo, estarás bien». Nos subimos a su camioneta, su coche de bodas, como ella lo llamaba, porque la mía era una Ford Lobo destartalada que todavía tenía un leve traqueteo detrás de la guantera. Los asientos de la camioneta olían a ambientador de lavanda. Diana conducía con ambas manos en el volante, la mandíbula apretada, los ojos moviéndose rápidamente hacia el reloj del tablero. ¿Sofía ha estado nerviosa?, pregunté. Está emocionada, dijo Diana. Luego, tras una pausa, es mucho. La familia de Ricardo. Ya sabes cómo son. Ricardo Blanco, el novio. Lo había visto unas 5 veces. Daba la mano como si estuviera cerrando un trato.
Bastante agradable, demasiado pulcro para mi gusto, pero había aprendido a no juzgar a los jóvenes demasiado rápido. Yo también había sido joven una vez. ¿A qué te refieres? Pregunté. Diana hizo un pequeño ruido. A nada. Solo que sus padres son particulares. ¿Particulares? Así es como Diana llamaba a la gente que quería las cosas perfectas. Ella amaba a esa gente, en secreto. Le gustaba el brillo que tenían, la forma en que hablaban de vacaciones y de las escuelas correctas y de vinos que costaban más que mi primer juego de herramientas. Miré por la ventana mientras pasábamos por el Soriana de la avenida López Mateos y el centro comercial con el salón de manicura y el Oxxo. El mundo estaba en su rutina de sábado. Gente cortando el césped, niños en bicicleta, ancianos con gorras de béisbol de camino a Home Depot. Y ahí estaba yo, vestido como un extraño en mi propia vida. La parroquia de San Marcos estaba en una esquina, un edificio de ladrillo con ventanas altas y un campanario que la hacía parecer más antigua de lo que era. El estacionamiento ya estaba lleno, los coches en fila como hormigas. Diana encontró un sitio cerca de un lado, y tan pronto como salimos, oí el órgano dentro, no fuerte, pero constante, una oleada de notas que me erizó el vello de los brazos como un recuerdo. El aire olía a césped recién cortado y a las lilas de los arbustos cerca de la entrada. La gente se reunía fuera, riendo, abrazándose, ajustándose los ramilletes. Reconocí algunas caras, mujeres del círculo de la iglesia de Diana, un par de antiguos profesores de Sofía, un primo de Diana de Tonalá. Diana saludaba y sonreía y se movía entre ellos como si perteneciera allí. Yo caminaba a su lado, manteniendo los hombros rectos, intentando sentir que también pertenecía. Llegamos a las puertas principales. 2 acomodadores estaban allí con trajes oscuros, sosteniendo programas. Uno de ellos era joven, de unos 20 años, con un corte de pelo limpio y ojos nerviosos. El otro era mayor, canoso, con esa cara seria de iglesia que algunos hombres llevan como una insignia. Había una mesita junto a las puertas con un arreglo floral y un portapapeles. Una mujer estaba de pie allí con un bolígrafo, los labios fruncidos como si estuviera custodiando Fort Knox. ¿Nombre? Preguntó sin levantar la vista. Diana se inclinó, muy agradable. Diana Morales. La mujer pasó una página del portapapeles. Oí el rasguño del papel, agudo en el aire. De acuerdo. Sí. La mujer le sonrió a Diana. Mesa 4. Diana se giró y me señaló. ¿Y mi marido? Arturo Morales. El bolígrafo de la mujer se detuvo. Pasó otra página, y luego otra. La sonrisa en su rostro se tensó. Lo siento, dijo lentamente. ¿Puede repetirlo? Arturo Morales, dijo Diana, todavía sonriendo, pero ahora con ese toque de impaciencia. ¿Mi marido? La mujer volvió a mirar hacia abajo, sus labios moviéndose mientras escaneaba. El joven acomodador cambió de peso. Pude ver una gota de sudor en su sien. Yo. No veo ese nombre, dijo la mujer. Fue como si alguien hubiera bajado la temperatura 10 grados. Las lilas ya no olían tan dulce. Diana parpadeó. ¿Cómo que no lo ve? La mujer levantó la vista, y había algo en sus ojos, lástima incómoda, como cuando un cajero te dice que tu tarjeta ha sido rechazada. No veo al señor Morales en la lista de invitados, dijo. Detrás de nosotros, la gente se movía hacia las puertas en pequeñas oleadas. Las risas se acallaron. Un par de cabezas se giraron. La mano de Diana encontró mi manga, los dedos apretando con fuerza. Arturo, susurró, con la voz tensa. No estás en la lista. Debe haber un error. El acomodador mayor se aclaró la garganta. Señora, tenemos que guiarnos por lo que está aquí. El joven acomodador no me miró. Miraba fijamente al suelo como si pudiera tragárselo. Sentí que mi cara se calentaba, no de ira, sino de vergüenza, como cuando te tropiezas en público y finges que era tu intención. 200 personas. Ese número suena dramático, pero así es como se sintió. Toda una iglesia llena de ojos, todos apuntando hacia mí.
Vi a Walter Durán, un antiguo cliente de Tlaquepaque, de pie a unos pasos de distancia con un traje color canela. Le había reemplazado el compresor de su aire acondicionado 2 veranos atrás, cuando hacía 35 grados y su esposa estaba a punto de desmayarse. Me había estrechado la mano entonces, me llamó salvavidas. Ahora me miró y luego desvió la mirada, como si mi vergüenza pudiera ser contagiosa. Alguien susurró, ¿es su marido? Otra voz, más baja, creía que sí. ¿Por qué no entra? Las uñas de Diana se clavaron en mi manga. Arturo, dijo de nuevo, como si al decirlo suficientes veces, la lista cambiara. Miré el portapapeles, las pulcras filas de nombres, el bolígrafo de la mujer suspendido como el martillo de un juez. Por medio segundo, mi pecho se apretó tanto que pensé que no podría respirar. Había un impulso infantil en mí, fuerte, crudo, de decir, esto es ridículo. Yo pagué la mitad de esto. Pero no lo hice. Oí la voz de mi padre en mi cabeza desde hace mucho tiempo, no montes una escena. Resuélvelo con calma. Así que sonreí. Probablemente se veía extraño, un hombre sonriendo mientras lo humillan. Está bien, dije. Los ojos de Diana me fulminaron. Arturo, no. No pasa nada, repetí, más bajo. No quiero retrasar la fila. El acomodador mayor asintió, aliviado. La mujer del portapapeles soltó un pequeño suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Diana se inclinó, con la voz baja y cortante. Ve por el lado. Hablaré con alguien. Esto está mal. Asentí como si la creyera. Luego me aparté de las puertas. El órgano dentro volvió a sonar, una brillante explosión de sonido. Alguien se rió detrás de mí. El clic de una cámara. Me alejé. No corrí. No pisoteé. Bajé esos escalones de ladrillo como un hombre que sale de una ferretería con la pieza equivocada. Silenciosamente irritado, fingiendo que no importaba. Había empezado a llover, una lluvia ligera y constante que moteaba la chaqueta de mi traje. El estacionamiento brillaba. El cielo, tan pulido antes, ahora parecía magullado. Me subí a la Ford Lobo. Sí, había conducido mi camioneta por separado porque Diana insistió en traer un montón de suministros para la boda en su vehículo y porque había planeado irme temprano si mi rodilla empezaba a molestarme. Eso es lo que me dije, de todos modos. Me senté allí con las manos en el volante, mirando las puertas de la iglesia. La gente seguía entrando. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Arranqué la camioneta. El motor rugió bajo, familiar, reconfortante en cierto modo. Al salir, vi a Diana a través de las puertas de cristal. Hablaba rápido con alguien, sus manos revoloteando. Ni una sola vez miró hacia el estacionamiento. El viaje a casa duró 20 minutos, pero pareció más largo. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo constante, los limpiaparabrisas chirriaban en la velocidad lenta, ese viejo sonido de goma que siempre me hacía pensar en viajes largos y mal tiempo. Pasé por el Oxxo y pensé en parar a por un café, pero seguí. No quería que nadie me reconociera, no en ese momento. No quería oír, oye, Arturo, ¿no se supone que deberías estar en la boda? En casa, la casa estaba en silencio. El aire dentro olía ligeramente a limpiador de limón, obra de Diana. Había estado fregando toda la semana, como si la boda de Sofía se fuera a celebrar en nuestra sala de estar. Colgué la chaqueta del traje en el respaldo de una silla y aflojé la corbata. Mis manos todavía temblaban un poco, como si no supieran qué hacer. Me serví café de la cafetera que había estado allí toda la mañana. Sabía a quemado. Lo bebí de todos modos. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la veta de la madera como si pudiera decirme lo que había pasado. Mi bolsillo vibró, mensaje de voz. Miré la pantalla. El nombre de Diana. Pulsé reproducir. Su voz llegó, entrecortada y apresurada. ¿Arturo? Oye, te fuiste a casa, ¿verdad? Escucha, no hables con nadie, ¿vale?
Es complicado. Vuelve más tarde, después de la ceremonia. ¿Hablaremos esta noche? Complicado. Se me encogió el estómago. Fui al armario del pasillo donde guardaba mis viejos archivos de trabajo, los que no me atrevía a tirar. Presupuestos de climatización, recibos, garantías y, en el cajón de abajo, una carpeta que había etiquetado con rotulador negro meses atrás, boda familiar. Diana se había reído al verla. Tú y tu papeleo, Arturo. Mide 2 veces, corta una. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. Dentro había copias de cheques, recibos de depósito, una cadena de correos electrónicos con el lugar del evento y un contrato que había firmado sin pensarlo mucho porque Diana dijo que solo necesitan una parte responsable. Parte responsable. Pasé a la página de la firma. Allí estaba, en tinta azul, Arturo Morales. Mi nombre estaba en el papeleo, pero no en la lista. Me recosté en mi silla, el café enfriándose, la lluvia susurrando contra la ventana. Y por primera vez en 14 años, no me sentí como un marido. Me sentí como una herramienta que alguien usó y guardó. Cogí mi teléfono. No le devolví la llamada a Diana. Llamé a Mariana Solís, mi antigua abogada de cuando vendí mi negocio y tuve que asegurarme de que todo estuviera en regla. Respondió al tercer timbre, con voz tranquila, como si hubiera estado esperando problemas toda su carrera. Mariana, dije, con un nudo en la garganta. Soy Arturo Morales. Necesito claridad, y la necesito hoy. El café se había enfriado para cuando abrí la carpeta. No me di cuenta al principio. Mis manos estaban ocupadas extendiendo papeles sobre la mesa de la cocina, alineándolos como siempre lo había hecho, bordes rectos, esquinas cuadradas. Vieja costumbre de años de instalar conductos. Mide 2 veces, corta una. La carpeta era más gruesa de lo que debería. Diana se había burlado de mí más de una vez. No necesitas guardar cada trozo de papel, Arturo. No es una obra. Quizás no. Pero era mi dinero, mi nombre, mi firma. Le di la vuelta a la primera página y vi la copia de un cheque, 120.000 pesos, a nombre del Salón Parroquial de San Marcos. Depósito para el espacio de la recepción. Recordaba haber escrito ese cheque en esta misma mesa, con Diana rondando cerca, el teléfono pegado a la oreja mientras Sofía hablaba emocionada al otro lado. Arturo se está encargando de ello, había dicho Diana. Sí, hoy. Aparté ese papel. Debajo estaba la factura del servicio de catering de Tlaquepaque. Otro cheque, otra firma. La mía. La casa estaba en silencio, excepto por el refrigerador que se encendía y apagaba, ese bajo zumbido que me recordaba a sótanos y cuartos de calderas. Todavía podía oír la música del órgano en mi cabeza, creciendo y deteniéndose, como si no pudiera decidir qué quería ser. Me senté y me froté la cara con ambas manos. Mis palmas eran ásperas, callosas por décadas de chapa y herramientas. Incluso después de jubilarme, incluso después de semanas en las que lo más pesado que levantaba era una bolsa de la compra, esos callos nunca desaparecieron. Es curioso lo que perdura. Mientras ordenaba los papeles, los recuerdos se colaban sin ser invitados. Sofía a los 13, sentada en esta misma mesa con la boca llena de aparatos, quejándose de que le dolían. Yo, dándole un batido y diciendo, algún día te alegrarás de haber hecho esto. Ella había puesto los ojos en blanco, pero sonrió de todos modos. Saqué un recibo de la consulta del ortodoncista en Zapopan. La letra de Diana en la esquina, gracias, Arturo Corazón Rojo. Había sonreído al ver ese corazón entonces. Ahora no sonreía. Seguí adelante. Estaba la factura de la tienda de vestidos en León. Mi contribución, lo había llamado Diana. No todo, solo una ayuda. Recordaba estar de pie en la entrada de la tienda, rodeado de encajes y espejos, sintiéndome fuera de lugar mientras Sofía daba vueltas con un vestido que le encantaba. «¿De verdad lo estás haciendo?», le había dicho. Me había abrazado, rápido y fuerte. «Gracias, Arturo». «Arturo, no papá». «Nunca papá». «Pero tampoco nada».
Al menos, eso es lo que pensaba. Otro recuerdo afloró mientras apartaba una pila de papeles. Una tarde de julio de hacía 5 años, un calor de 33 grados centígrados brillando sobre el asfalto en el estacionamiento de Soriana. El viejo Suru de Sofía se había parado en medio del carril, el aire acondicionado echando aire caliente como un secador de pelo. Me había llamado, aterrorizada. No puedo conducirlo así, había dicho. Me voy a derretir. Había cogido mis herramientas y conducido hasta allí, el sudor empapando mi camisa mientras reemplazaba un condensador quemado. En el momento en que el aire frío volvió a funcionar, se había reído y aplaudido como si yo hubiera hecho magia. Eres el mejor, había dicho. Conduje a casa ese día sintiéndome como si midiera 3 metros. Ahora, sentado solo en la mesa de mi cocina, esa misma mesa donde la había ayudado a rellenar las solicitudes de becas, me sentía diminuto. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de texto. Diana, por favor, no empeores las cosas. ¿Peor que qué? Me pregunté. ¿Peor que me dijeran que no existía? No respondí. En lugar de eso, seguí leyendo. Cerca del fondo de la carpeta había una copia impresa de un correo electrónico que casi había olvidado. El asunto decía, logística de la boda. Eché un vistazo rápido hasta que una frase saltó y se me clavó justo detrás de las costillas. Arturo, mamá se está encargando de todo lo relacionado con los invitados, así que no te preocupes por los detalles. Sofía lo había enviado hacía 3 meses. Lo había leído entonces sin darle importancia. Diana se encargaba de ese tipo de cosas. Le encantaban las listas, le encantaba planificar, le encantaba el control. Pero al leerlo ahora, con el eco de no estás en la lista todavía resonando en mis oídos, sonaba diferente. Menos tranquilizador, más definitivo. Me recosté en mi silla y miré al techo. ¿Era eso? Me habían movido silenciosamente de familia a detalles con los que no necesitamos molestarnos. La idea me provocó un dolor en el pecho, no agudo, sino sordo y pesado, como algo atascado allí que no se movía. Pensé en mi primer matrimonio entonces, algo que no había hecho en años. En cómo había terminado, no con gritos ni portazos, sino con silencio, conmigo dejando pasar pequeñas cosas porque no quería agitar las aguas. Con mi exesposa tomando decisiones lentamente sin mí hasta que un día me di cuenta de que estaba viviendo la vida de otra persona. Me había prometido a mí mismo que nunca volvería a hacer eso. Y, sin embargo, aquí estaba. Cogí mi teléfono y busqué un nombre que no había llamado en mucho tiempo, Francisco Herrera. Francisco y yo habíamos trabajado juntos durante años antes de que vendiera mi negocio. Era el tipo de persona que te decía la verdad, la quisieras o no. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera. Arturo, dijo. ¿Qué pasa? ¿No estás en una boda hoy o algo así? Tragué saliva. ¿Estaba? Hubo una pausa. Eso no suena bien. Se lo conté. No todo, solo lo suficiente. Francisco escuchó sin interrumpir, lo cual era raro en él. Cuando terminé, soltó un largo suspiro. Te han tachado, dijo. Eso es lo que es. Probablemente sea un error, dije automáticamente. Tonterías, replicó Francisco. Los errores se corrigen. Este no. Miré la carpeta. No quiero ser ese tipo, Francisco. El amargado que arma un escándalo por un trozo de papel. Francisco resopló. Arturo, no es el papel. Es lo que piensan que eres. O que no eres. No dije nada. Has estado pagando, arreglando y suavizando las cosas durante años, continuó. En algún momento, la gente empieza a pensar que eso es como el aire. Siempre está ahí. No lo notas hasta que se ha ido. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué se supone que debo hacer? Deja de fingir que no duele, dijo Francisco. Y deja de proteger a la gente que no te protegerá a ti. Después de colgar, me quedé sentado un largo rato, con el teléfono pesado en la mano. Pensé en devolverle la llamada a Diana,
en volver a la iglesia y exigir una explicación, en levantarme delante de todos y decir, yo pertenezco aquí. La imagen me revolvió el estómago. Había pasado toda mi vida evitando escenas, en obras, en matrimonios, en habitaciones donde me sentía fuera de lugar. Arreglaba las cosas en silencio. Me quedaba hasta tarde. Pagaba la cuenta. Ese era mi papel. Pero los papeles, empezaba a ver, podían ser reescritos sin tu permiso. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de texto de Diana. Diana, hablaremos más tarde. Por favor, no avergüences a Sofía. Avergonzado. Miré mis manos, las venas y cicatrices y la grasa que nunca salía del todo. No estaba avergonzado. Estaba enfadado. Y debajo de esa ira había algo peor, una fría y constante comprensión de que si me quedaba callado de nuevo, nada cambiaría. No esta vez. Nunca. Pensé en el contrato de la carpeta, en las palabras que había leído por encima cuando Diana lo deslizó sobre la mesa y dijo, solo necesitan una parte responsable. Responsable. Abrí mis contactos y busqué hasta que encontré de nuevo el nombre de Mariana. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamar. Por un segundo, casi dejo el teléfono. Los viejos instintos son difíciles de matar. Luego recordé el portapapeles, los susurros, la forma en que Diana no me había mirado al alejarme. Pulsé llamar. El teléfono sonó 1, 2 veces. Mariana Solís, respondió. Soy Arturo Morales, dije. Necesito entender qué significa realmente mi nombre en estos papeles. Hubo una breve pausa, luego su voz se suavizó, profesional pero amable. De acuerdo, Arturo. Empieza por el principio. Miré la carpeta extendida sobre mi mesa, la vida que había financiado sin cuestionar. Y por primera vez en ese día, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era rabia, no era venganza. Era claridad. Mariana no me metió prisa. Eso fue lo primero que noté mientras estaba sentado en la mesa de mi cocina con el teléfono pegado a la oreja, la lluvia golpeando suavemente la ventana como si marcara el tiempo. Me dejó hablar, me dejó divagar un poco, me dejó decir cosas en voz alta que ni siquiera me había admitido a mí mismo todavía. Le hablé de la iglesia, del portapapeles, de la mano de Diana en mi manga y de la forma en que susurró como si mi presencia fuera el problema. Le hablé de la carpeta, de los cheques, de los contratos que había firmado sin pensarlo mucho porque eran para la familia. Cuando terminé, hubo un momento de silencio en la línea. No incómodo, reflexivo. Arturo, dijo Mariana finalmente. ¿Tienes el contrato del lugar del evento delante de ti? Sí, dije, acercando el papel. Página 3, creo. Bien. Busca una sección etiquetada como parte responsable o exención de responsabilidad. La encontré. Texto negro, letra pequeña, el tipo de lenguaje que hace que se te nuble la vista si no tienes cuidado. La veo, dije. ¿De quién es el nombre que aparece? Ni siquiera tuve que volver a comprobarlo. ¿El mío? ¿Y la firma? La mía también. De acuerdo, dijo Mariana. Eso significa, legalmente hablando, que no solo estabas ayudando. Eras el garante. La palabra me cayó más pesada de lo que esperaba. Garante, repetí. Significa, dijo ella con calma, que si algo hubiera salido mal en esa boda, alguien resbalando, daños a la propiedad, un problema de seguro, serías la primera persona a la que acudirían. No a Diana, no a Sofía. A ti. Miré el papel, mi nombre impreso tan pulcramente en la parte inferior. Pero ni siquiera me permitieron entrar, dije. Lo entiendo, respondió Mariana. Y ese es exactamente el problema. Sentí una presión sorda acumularse detrás de mis ojos. No lágrimas, solo calor. Arturo, continuó, ¿hubo alguna enmienda al contrato? ¿Algún cambio en el anfitrión, la familia listada o la descripción del evento después de que firmaras? No lo sé, dije. Diana se encargó de todo eso. Mariana exhaló suavemente. Si se hicieron cambios sin tu conocimiento,
especialmente aquellos que afectan a cómo se te representa, eso importa mucho. Me recosté en mi silla. El refrigerador zumbaba. La casa se sentía demasiado silenciosa para lo que estaba sucediendo dentro de mi cabeza. Entonces, ¿qué estás diciendo? Pregunté. ¿Qué puedo qué? ¿Cancelar todo? No dudó. Podrías, pero no es lo que estoy sugiriendo. Esperé. Lo que estoy sugiriendo, dijo, es que tienes derecho a corregir el registro, a asegurarte de que tu nombre sea tratado de manera consistente en todos los documentos. No tienes que cancelar nada. No tienes que montar una escena. Se me escapó una risa amarga. Un poco tarde para eso. Me refiero legalmente, dijo ella con delicadeza. Esto no se trata de venganza, Arturo. Se trata de rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Pensé en esa palabra mientras miraba la lluvia correr por el cristal. Había pasado toda mi carrera rindiendo cuentas. Si un sistema de climatización fallaba, era mi responsabilidad. Si un trabajo se pasaba del presupuesto, lo explicaba. Si cometía un error, lo arreglaba. Y, sin embargo, aquí estaba, diciéndome que no pertenecía a un evento del que era legalmente responsable. ¿Tienes algún otro papeleo? Preguntó Mariana. Formularios de seguro, depósitos. Revisé la carpeta de nuevo, esta vez con más cuidado. Allí estaba, un documento separado de una compañía de seguros en León. Cobertura del evento. La prima, pagada en su totalidad. ¿Y quién figura como la parte asegurada? Preguntó Mariana. Mi nombre, dije en voz baja. Dejó que eso quedara en el aire. Arturo, dijo, si cambiaron cómo se te presentaba socialmente, listas de invitados, asientos, presentaciones, sin actualizar estos documentos, eso crea una desconexión. Tienes todo el derecho a solicitar una aclaración. Aclaración. No castigo, no destrucción. Solo la verdad. Después de colgar, me quedé sentado un largo rato, mirando el contrato como si pudiera cambiar si lo miraba con suficiente atención. Me dolía ligeramente la cabeza. Me di cuenta de que no había dormido más que unas pocas horas la noche anterior. Entre la cena de ensayo a la que Diana fue sin mí y el nudo en mi estómago que no se aflojaba, el sueño había sido un extraño. Cogí mis llaves y decidí salir de casa. El Oxxo estaba a solo unos minutos. El estacionamiento estaba medio lleno, camionetas, un par de sedanes, la clientela habitual de un sábado. Dentro, el aire olía a café y pizza recalentada. El aroma familiar me tranquilizó más de lo que esperaba. Me serví una taza de café y me apoyé en el mostrador, fingiendo estudiar los boletos de lotería mientras mi mente reproducía la mañana una y otra vez. Dos hombres estaban cerca, ambos de unos 60 años, con gorras de béisbol caladas. Gran boda en San Marcos hoy, dijo uno de ellos. He oído que fue muy elegante. Sí, respondió el otro. La madre de la novia se casó bien. Algo se me apretó en el pecho. ¿Viste al marido? Preguntó el primer hombre. El otro se encogió de hombros. No creo. He oído que es, ya sabes, callado. Callado. Apreté los dedos alrededor de la taza caliente, el calor picando en mi palma. No me moví. No dije una palabra. Se alejaron hacia la nevera, la conversación ya olvidada. Me quedé allí, el café enfriándose, las revelaciones asentándose como el polvo. No solo me estaban borrando de una lista. Me estaban borrando de la historia. De vuelta en mi camioneta, me senté con el motor apagado, las manos en el volante, la frente apoyada contra él por un momento. El dolor de cabeza pulsaba más fuerte ahora, un recordatorio de que esto no era solo emocional. Era físico. Era real. Cuando llegué a casa, abrí mi portátil y empecé a escribir. No un correo electrónico, una carta. A Sofía. Escribí sobre el suru en el estacionamiento, sobre los aparatos, sobre los cheques y las firmas, sobre cómo se sintió que me dijeran que no pertenecía. A mitad de camino,
mi pecho se apretó de nuevo, no con ira, sino con algo parecido al duelo. Me detuve. La releí. Luego la borré. Algunas cosas, me di cuenta, no están hechas para ser suplicadas. Cogí el teléfono y volví a llamar a Mariana. No quiero cancelar nada, dije cuando respondió. No quiero perjudicar a los proveedores ni avergonzar a nadie. De acuerdo, dijo. Pero sí quiero la verdad por escrito. Eso es razonable, replicó. Enviaremos solicitudes formales. Educadas, profesionales, sin acusaciones. Cerré la carpeta y la deslicé de nuevo en el cajón, no porque hubiera terminado con ella, sino porque ahora sabía exactamente dónde estaba. Mide 2 veces, corta una. Esa noche, cuando la lluvia finalmente cesó y la casa se sumió en el silencio, dormí por primera vez en días. No bien, pero lo suficiente. Las cartas salieron a la mañana siguiente. No vi a Mariana enviarlas. No lo necesitaba. Me dijo exactamente lo que decían, cortas, profesionales, casi aburridas. Solicitudes de confirmación. Avisos de corrección de registros. Una simple pregunta formulada en lenguaje legal, ¿quién es la parte responsable y ha cambiado eso? Sin acusaciones, sin amenazas. Solo papel pidiéndole a otro papel que dijera la verdad. A media mañana, mi teléfono empezó a vibrar. Empezó con una llamada de Diana. La dejé sonar. Luego un mensaje de texto. Diana, ¿qué has hecho? Miré la pantalla durante un largo momento antes de dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa. Mis manos estaban firmes ahora. Eso me sorprendió. Pasé la mañana en el garaje organizando herramientas que no había tocado en meses. El olor a aceite y metal me calmó. Limpié mis viejos medidores, enrollé alargadores, alineé las cosas como si volvieran a importar. Para el mediodía, el teléfono vibraba cada pocos minutos. Sofía llamó. No contesté. Apareció un número que no reconocí, probablemente Ricardo. También lo ignoré. Alrededor de la 1 de la tarde, oí el sonido de una notificación de correo electrónico de mi portátil. Me limpié las manos en un trapo y entré. Era de la coordinadora de eventos del Salón Parroquial de San Marcos. Asunto, aclaración solicitada, responsabilidad del evento, señor Morales, comenzaba. Gracias por ponerse en contacto. Estamos revisando nuestros registros y confirmaremos en breve. Lo leí 2 veces. Luego llegó otro correo electrónico. Este del servicio de catering. Hola, Arturo, decía. Solo quería confirmar, ¿sigues figurando como el garante del evento del sábado? Estamos actualizando nuestros archivos. Actualizando archivos. Palabras que entendía. Estaba a mitad de la lectura cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Diana. De nuevo. Contesté. Arturo, dijo, sin aliento. ¿Qué está pasando? ¿A qué te refieres? Pregunté. Sabes perfectamente a qué me refiero, espetó. El lugar del evento me ha llamado. El catering me ha llamado. La banda ha enviado un correo electrónico a los padres de Ricardo. Todo el mundo está haciendo preguntas. Me apoyé en el mostrador y cerré los ojos. ¿Preguntas sobre qué? Pregunté. Estás haciendo que esto parezca un escándalo, dijo. ¿Por qué harías esto el día después de la boda? Abrí los ojos. Yo no hice nada ayer. Hubo una brusca inhalación al otro lado. ¿Sabes a qué me refiero? Estás intentando castigarnos. No, dije con calma. Estoy corrigiendo el papeleo. Era solo una lista, Arturo, dijo. Una lista de asientos. Una lista de invitados. Estás exagerando. Si era solo una lista, repliqué, ¿por qué no la corregiste? Silencio. Podía oír su respiración ahora, irregular, enfadada. Porque, dijo finalmente, no era el momento adecuado. ¿Para qué? Para dar explicaciones, dijo.
Para preguntas. Para que la gente nos mirara y se preguntara. ¿Por qué te casaste con un hombre que arregla aires acondicionados? Terminé. No respondió. Esa fue respuesta suficiente. No quería lidiar con eso, dijo Diana después de un momento, su voz más débil ahora. No quería que preguntaran quién eras, qué hacías, porque tu nombre estaba en todo. Solo quería que el día fuera tranquilo. Y yo no encajaba, dije. No lo entiendes, insistió. La familia de Ricardo es diferente. Se fijan en las cosas. Yo también, dije. Empezó a llorar entonces, no sollozando, solo ese sonido silencioso y frustrado que hace la gente cuando su historia deja de funcionar. Estás haciendo daño a Sofía, dijo. Está confundida. Cree que estás enfadado con ella. No lo estoy, dije. Estoy enfadado por haber sido borrado. Me colgó. Una hora después, apareció un mensaje en mi tableta, la que Diana y yo compartíamos para las facturas y los calendarios. Un chat de grupo del que ni siquiera sabía que existía. Sofía, mamá, ¿qué has hecho? Ricardo, mis padres están preguntando por qué los contratos están a nombre de Arturo. Sofía, esto es vergonzoso. Arréglalo. Arréglalo. Miré la pantalla, luego la bloqueé y dejé la tableta. Por la tarde, salí a dar un paseo por la manzana. El barrio se veía igual que siempre. Céspedes cortados, banderas ondeando, alguien haciendo una barbacoa. Aunque apenas eran las 3 de la tarde, la señora Curi de 2 casas más abajo me saludó. Arturo. He oído que hubo algo de drama en la iglesia. Sonreí educadamente. La gente habla. Bueno, dijo, bajando la voz, siempre me pareció un buen hombre. Esa sola frase casi me rompe. De vuelta en casa, me senté de nuevo en la mesa de la cocina, abrí mi portátil y empecé a escribir un correo electrónico. Diana, nunca quise. Me detuve, borré la línea, empecé de nuevo. Ya no era así como arreglaba las cosas. Sonó otro correo electrónico, este del DJ. Señor Morales, decía, gracias por aclarar el papeleo. Además, encontramos un crédito de la recaudación de fondos del año pasado. Parece que le debemos un cupón para un pastel. Me reí a carcajadas. Solo una vez. Esa noche, Mariana llamó. Están improvisando, dijo. Pero todo se mantiene dentro de los límites. No has hecho nada malo. ¿Cómo termina esto? Pregunté. Eso depende, replicó, de si quieren la verdad o la historia. Pensé en las puertas de la iglesia cerrándose detrás de mí, en el órgano creciendo sin que yo estuviera allí para oírlo. Creo que lo sé, dije. La invitación llegó al día siguiente, una cena de grupo, solo para la familia, en un restaurante tradicional a las afueras de la ciudad. Idea de Diana. Miré el mensaje durante un largo rato. Luego respondí, allí estaré. El restaurante tradicional estaba justo a las afueras de Guadalajara, el tipo de lugar que había estado allí más tiempo que la mayoría de los matrimonios de la ciudad. Edificio bajo de ladrillo, luces ámbar tenues, un letrero en la entrada que prometía filetes, margaritas y porciones generosas. Llegué 10 minutos antes. No eran nervios, era costumbre. Llegas temprano, te orientas, no dejas que el lugar te sorprenda. Dentro, el aire estaba cargado del olor a mantequilla y carne a la parrilla. Los cubiertos tintineaban contra los platos. En algún lugar cerca del bar, alguien se rió demasiado fuerte. Una camarera con zapatos cómodos llevaba una bandeja de bebidas como si lo hubiera estado haciendo durante 40 años, y probablemente así era. Elegí un reservado cerca de la parte de atrás, el asiento de vinilo agrietado por la edad, del tipo que chirriaba si te movías. Me gustó eso. Me recordaba dónde estaba. Puse el sobre amarillo sobre la mesa frente a mí y apoyé las manos a cada lado. El sobre no era dramático. Sin sello rojo, sin sello legal, solo manila, grueso por el papel. La verdad no necesitaba adornos. Diana entró primero. Me vio de inmediato, luego dudó,
como si no estuviera segura de si acercarse o darse la vuelta. Su vestido era bonito, demasiado bonito para ese restaurante. Parecía cansada. Sus ojos recorrieron la habitación antes de volver a posarse en mí. Sofía entró detrás de ella, seguida por Ricardo y sus padres. Sofía se veía diferente, no radiante como las novias en las fotos, sino con la boca tensa, a la defensiva. La mano de Ricardo estaba firme en su espalda, guiándola como si fuera de su propiedad. El padre de Ricardo escudriñó la habitación con una mirada experta, la forma en que lo hacen los hombres acostumbrados a ser importantes. Su madre sonrió débilmente a nadie en particular. Se sentaron en el reservado frente a mí. Por un momento, nadie habló. La camarera llegó como un árbitro. Bebidas. Diana pidió un Chardonnay. El padre de Ricardo pidió un tequila añejo. Sofía pidió agua. Yo pedí un café solo. La camarera asintió y se fue. Sofía fue la primera en hablar. ¿Por qué estamos aquí? Su voz era cortante, pero había algo debajo. Confusión. Dolor. ¿Por qué me invitasteis?, dije. Esa fue mamá, espetó. Diana abrió la boca y la cerró. Ricardo se inclinó hacia adelante. Mira, Arturo, apreciamos todo lo que has hecho, pero esto, hizo un gesto vago, esto del papeleo, es innecesario. Asentí. Innecesario si quieres fingir que no existe. Ricardo frunció el ceño. No es eso lo que quiero decir. Me estiré y deslicé el sobre amarillo 1 centímetro más cerca del centro de la mesa. No he venido a discutir, dije. He venido a explicar. Sofía se cruzó de brazos. ¿Explicar qué? ¿Por qué nos avergonzaste? Esa palabra de nuevo. Avergonzado. La miré de verdad. Vi a la niña que solía sentarse en mis hombros en el desfile del Día de la Independencia, a la adolescente que lloró en mi camioneta después de suspender su examen de conducir la primera vez. No os avergoncé, dije en voz baja. Corregí una mentira. Los ojos de Diana brillaron. Arturo. No estoy hablando de dinero, dije, levantando una mano. Estoy hablando de presencia. El padre de Ricardo se aclaró la garganta. Si esto es por la disposición de los asientos. No lo es, dije. La camarera regresó con las bebidas. Las dejó con cuidado, sintiendo algo pesado en el aire. Cuando se fue, el silencio pareció más fuerte. Abrí el sobre. El papel se deslizó contra el papel, un sonido tan ordinario que casi se sintió insultante, considerando lo que llevaba. Saqué la primera hoja y la puse plana sobre la mesa. Esto, dije, es el contrato del lugar del evento. Página 3. Parte responsable. No se lo acerqué. Lo dejé donde estaba. Mi nombre, continué. Mi firma. Sofía lo miró fijamente, luego levantó la vista hacia su madre. Mamá. Diana desvió la mirada. Saqué la siguiente página. Esta es la póliza de seguro. Lo mismo. Otra página. Catherine. Otra. Banda. No me apresuré. No levanté la voz. Dejé que cada trozo de papel cayera y se quedara allí. La sala se había quedado en silencio a nuestro alrededor. Los tenedores se detuvieron a medio camino en las mesas cercanas. Alguien tosió. Sofía, dije. ¿Recuerdas ese verano que el aire acondicionado de tu coche se estropeó en el estacionamiento de Soriana? Frunció el ceño. Sí. Lo arreglé en el asfalto para que no llegaras tarde a tu entrevista, dije. Hacía 33 grados. Me quemé la mano con el compresor. Tragó saliva. No lo hice porque quisiera reconocimiento, continué. Lo hice porque eso es lo que se hace por la familia. Ricardo se movió incómodo. Su madre miró a su padre y luego de nuevo a la mesa. Arturo, dijo Diana en voz baja ahora. No queríamos hacerte daño.
No solo me hicisteis daño, dije. Me borrasteis. Sofía negó con la cabeza. Eso no es justo. ¿No lo es? Pregunté. Estuve fuera de la iglesia mientras 200 personas pasaban a mi lado como si no existiera. Sus ojos se abrieron de par en par. No lo sabía. Te creo, dije. Eso la sorprendió. Ricardo se burló. Vamos, fue un error. Lo miré. Los errores se corrigen. La voz de Diana se quebró. No quería que la gente hiciera preguntas. Ahí está, dije. Ella se estremeció. No quería que preguntaran quién eras, susurró. ¿Qué hacías? ¿Por qué tu nombre estaba en todas partes? ¿Y por qué es eso? Pregunté. Me miró, con los ojos brillantes. Porque estaba cansada de dar explicaciones. El padre de Ricardo se movió en su asiento. Su expresión había cambiado, menos confiada ahora, más curiosa. Saqué el último papel del sobre. Estos son cheques cancelados, dije. No mienten. No les importa cómo se vean las cosas. Recogí los papeles, los apilé ordenadamente y los deslicé de nuevo en el sobre. Luego lo cerré. No estoy pidiendo una disculpa, dije. Estoy pidiendo reconocimiento. La mesa estaba en silencio. Luego, desde el final del reservado, la madre de Ricardo habló. Eso no estuvo bien. Ricardo se volvió hacia ella. Mamá. No, dijo ella con firmeza. Eso no estuvo bien. Los hombros de Sofía se hundieron. Me miró como si me viera por primera vez. Debería haber preguntado, dijo. Debería haberme dado cuenta. Asentí. Sí. Diana buscó mi mano. La retiré suavemente. No estoy enfadado, dije. Pero he terminado de ser invisible. Me levanté. El asiento de vinilo chirrió. Alguien en una mesa cercana dejó caer un tenedor. Resonó contra el suelo. Miré a Sofía, solo a ella. Espero que seas feliz, dije. De verdad. Luego me di la vuelta y caminé hacia la puerta. La campana de encima tintineó cuando salí al aire fresco de la noche. No miré atrás. No fui directamente a casa. Conduje un rato con las ventanillas bajadas, dejando que el aire fresco de Jalisco se moviera por la cabina como si estuviera limpiando algo de mí. El cielo se estaba desvaneciendo de azul a ese gris suave que precede a la noche, y la radio sonaba baja, una vieja emisora de música ranchera, de esas que no se esfuerzan demasiado. Me detuve junto al río Santiago y me quedé allí, con el motor apagado, escuchando el movimiento del agua. Olía a tierra húmeda y a hierba cortada. Pacífico. Honesto. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando a que ocurriera la siguiente desgracia. Las siguientes semanas fueron tranquilas de una manera que al principio se sintió extraña. Diana se movía por la casa con cuidado, como alguien que teme derribar algo. Hablábamos de cosas prácticas, facturas, horarios, compras, pero nada más profundo. Había una distancia entre nosotros que no había estado antes, o tal vez siempre había estado allí, y yo finalmente me di cuenta. Nos separamos 3 meses después. Sin gritos, sin portazos, solo papeleo y firmas y la lenta y triste comprensión de que algo se había roto hacía mucho tiempo, y ninguno de los dos había querido mirarlo. Vendí mi parte de la casa y me mudé a un pequeño lugar cerca del río. Un dormitorio, un baño, un porche que recibía el sol de la mañana justo como debía. La primera noche allí, el lugar se sentía demasiado silencioso. Sin el zumbido del televisor de Diana, sin el sonido de ella moviéndose arriba. Solo yo, el tic-tac de un viejo reloj de pared y la respiración constante de la casa asentándose. Dormí de todos modos. La vida se simplificó después de eso. Empecé a pescar de nuevo, mañanas tempranas, café en un termo, el olor a agua de río y barro. Me uní a un taller comunitario donde hombres mayores como yo arreglaban cortacéspedes y calentadores para gente que no podía permitirse unos nuevos.
Sin preguntas, sin discursos. Me gustó eso. Sofía me escribió aproximadamente un mes después de la cena. No un mensaje de texto, una carta de verdad. El sobre era delgado, mi nombre escrito con cuidado en el frente. Dentro había una sola página y una pequeña foto metida en el pliegue. La foto era vieja, descolorida, yo de pie en un estacionamiento de Soriana, inclinado sobre el capó abierto de Subaru. Sofía estaba sentada en el asiento del conductor, sonriendo como si acabara de ganar algo. Debió encontrarla en algún cajón. La carta era corta. Arturo, no lo sabía. Debería haber hecho más preguntas. Siento no haberte visto allí de pie. Te veo ahora. Sofía, eso fue todo. Sin excusas, sin exigencias. Me senté en mi pequeña mesa de cocina, la que se tambaleaba si te apoyabas en ella, y sostuve esa carta durante mucho tiempo. No lo arregló todo, pero arregló lo suficiente. Le respondí, solo una nota. Le dije que esperaba que estuviera bien. Le dije que estaba orgulloso de la mujer en la que se estaba convirtiendo. No mencioné la boda. No lo necesitaba. Algunas cosas no necesitan ser reabiertas para ser entendidas. Aprendí a cocinar para uno. Eso me llevó un tiempo. La primera lasaña que hice salió quemada por los bordes y fría en el centro. La miré, tenedor en mano, y me reí. Resulta que la dignidad no viene con receta. Mejoré, sin embargo. Chili, estofado, huevos justo como me gustan. Comida sencilla que llenaba la casa de buenos olores y no pedía aplausos. A veces, tarde en la noche, recordaba ese momento en la iglesia. El portapapeles, el susurro, la forma en que había sonreído y dicho, está bien. Y me daba cuenta de algo importante. No estaba bien, pero no tenía por qué destruirme. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que ser un buen hombre significaba permanecer en silencio, pagar la cuenta, arreglar el problema y apartarse del camino. Lo que aprendí, demasiado tarde para algunas cosas, pero no demasiado tarde para mí, es que la amabilidad no es un cheque en blanco, y el silencio no es dignidad. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es levantarte, no decir nada y marcharte con la verdad en el bolsillo. No fui borrado ese día en la iglesia. Fui revelado. Si alguna vez te has encontrado de pie fuera de algo que ayudaste a construir, si alguna vez te han dicho, directa o silenciosamente, que no pertenecías donde habías invertido tu tiempo,